Bien, entonces el objetivo de la clase de hoy y mañana es conocer la circunferencia y sus elementos, obtener el área de un círculo y conocer sus elementos. ¿Ya? Recordar que el círculo y la circunferencia son dos cosas distintas, ¿ya? Dos cosas distintas. Entonces, primero vamos a empezar con eso, ver las diferencias entre ellos dos. Circunferencia y círculo. Circunferencia es el conjunto de los puntos del plano que están a la misma distancia de un punto fijo llamado C. ¿Ya? La circunferencia en el dibujito es lo que está en azul. Lo que está en azul. ¿Ya? En cambio, el círculo es el conjunto de puntos del plano cuya distancia a otro punto fijo, llamado centro, es menor o igual que la longitud determinada. Y fíjense bien, corresponde a la región interior del plano, limitada por una circunferencia. Es decir, el círculo es lo verde, todo lo verde. ¿Ya? Entonces, la circunferencia es como el borde del círculo. Y el círculo es lo de adentro, más que nada. ¿Ya? Es lo de adentro. Así que no se vayan a confundir circunferencia y círculo. Eso es lo primero. Ahora hay que ver los elementos que tiene la circunferencia. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar con estos que están aquí nomás, ¿ya? Con estos, ¿ya? Pero igual les voy a mostrar todos los elementos que tienen. Pero nosotros nos vamos a enfocar en los ejercicios solamente con esto. ¿Ya? Primero, en una circunferencia y también en un círculo, siempre va a haber un centro. ¿Ya? El centro es el punto que está en medio, como dice la palabra, en el centro de la circunferencia. ¿Ya? Y siempre se denota con la letra O. ¿Ya? Que ese sería el centro. Ese de ahí sería el centro de la circunferencia. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo es el radio. El radio de la circunferencia se denota por la letra R minúscula. ¿Ya? Así se denota el radio. Y es el segmento que une el centro de la circunferencia con cualquiera de sus puntos. Es decir, OA, eso sería un radio. OC, eso sería un radio. R. OB sería un radio. OP sería un radio. Todo eso serían radios. Serían radios. Y todos los radios van a tener la misma medida. ¿Ya? Así que no se olviden de eso. Todos los radios van a tener la misma medida. ¿Ya? Toda la misma medida. Vamos a borrar. Entonces no olviden esa parte del radio, que el radio siempre va a tener la misma medida. Todos los radios. El tercer elemento es la cuerda. Y la cuerda es el segmento que une dos puntos distintos de una circunferencia. Por ejemplo, aquí tengo una cuerda. Eso sería una cuerda. Por ejemplo, yo trazo un punto ahí y un punto acá. Esta recta que une estos dos puntos se llama cuerda. Por ejemplo, este de aquí con este de acá, con estos dos puntos, también sería una cuerda. ¿Ya? Entonces una cuerda es el segmento que une dos puntos distintos de una circunferencia. ¿Ya? Nada más que eso. Vamos a borrar. Y el BC, todo eso, se llama diámetro. El diámetro es una cuerda que pasa exactamente por el centro de la circunferencia y además entre todas las cuerdas es la de mayor longitud. Voy a hacer una circunferencia aquí aparte para explicar esto del diámetro,
porque es muy importante y lo vamos a ocupar en los ejercicios. El diámetro es la cuerda mayor, pasa por el centro, y lo que nos dice aquí es que divide a esta circunferencia en dos partes iguales. Si el ejercicio me dice que esto es el diámetro, significa que esta circunferencia se divide en dos partes iguales. Ahora bien, en delante yo dije que el segmento que une el centro de la circunferencia con cualquier punto de la circunferencia, eso se llama radio, ¿cierto? Entonces, esto de aquí hacia allá se llama radio. Y este de aquí también se llama radio. Entonces, el diámetro es la suma de los dos radios, o sea, 2R. Nada más que eso. El diámetro es igual a 2 por R. Es decir, si yo en un ejercicio le doy el diámetro, le digo diámetro 10 centímetros, 10 centímetros, y yo le pregunto, ¿cuál es el radio? Si todo eso mide 10, ¿cuánto mide el radio? 5 cada lado. 5 más 5 me da 10. ¿Ya? Entonces, el diámetro y el radio se ocupan mucho en los ejercicios de área y perímetro. ¿Ya? Así que mucho con eso, y no olviden eso, que el diámetro es la suma de dos radios, o la multiplicación de 2 por el radio. Si yo le doy el diámetro que mide 18, diámetro 18, ¿cuánto mide el radio? ¿Cuánto mide el radio? Si el diámetro mide 18, si todo esto mide 18, ¿cuánto mide el radio? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se atreve? Entonces, el diámetro es 2 veces el radio. Si el diámetro mide 18, el radio mide la mitad, o sea, 9 y 9. Ahí me da los 18. Entonces el radio mide la mitad del diámetro. Nada más que eso. ¿Ya? Eso no lo pueden olvidar. Y por último, el arco. ¿Ya? El arco de una circunferencia es una parte de la circunferencia. Y es eso que está aquí. Eso sería un arco. A eso se le llama arco. Esto es un arco. Lo que está ahí. Esto es un arco. ¿Ya? Y que eso se puede calcular con una fórmula. ¿Ya? ¿Cuánto mide eso? ¿Ya? Eso sería el arco. Como esa vueltita que tiene la sección. Eso se llama arco. ¿Ya? Todos estos elementos los vamos a ocupar para área y perímetro. Todos estos elementos, el centro, el radio, la cuerda, el diámetro y el arco. Ahora bien, la circunferencia tiene más elementos, ¿ya? Pero nosotros no lo vamos a ocupar mucho, ¿ya? Porque esto se ocupa más cuando se quiere calcular como los ángulos interiores de una circunferencia. Pero igual, se los coloqué para que lo sepan. Por ejemplo, la secante. ¿Qué es la secante? La secante es una recta que pasa por la circunferencia y la choca en dos puntos. Eso es una recta secante. Nada más que eso. Recta tangente a la circunferencia. ¿Qué significa? Que yo tengo una circunferencia y la recta tangente significa que esta recta choca o se intersecta con la circunferencia en un solo punto. En un solo punto. Y es más, esa intersección junto con el radio de la circunferencia forma un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces, la recta secante intersecta la circunferencia en dos puntos distintos
En cambio, la recta tangente intersecta la circunferencia en un solo punto y forma un ángulo de 90 grados con el radio de la circunferencia. Ahora, la sajita. La sajita es el segmento de radio perpendicular a una cuerda que va desde el punto de intersección con la cuerda hasta la circunferencia. La sajita es simplemente ese trozo que es perpendicular a la cuerda. ¿Ya? Y el último es la apotema. ¿Ya? La apotema es perpendicular a la cuerda en el punto medio. O sea, esto sería la apotema. Y que es perpendicular en el punto medio de la cuerda. Como dije anteriormente, esto no lo vamos a ocupar mucho, ¿ya? Porque eso se ocupa más para calcular ángulos, ¿ya? Dentro de la circunferencia. Y como nosotros vamos a calcular solamente área y perímetro, pero no está de más saber esos elementos que tiene la circunferencia. Bien, cosas para no olvidar. Recuerde que en materia pasada no es materia olvidada, porque después también lo vamos a ocupar cuando calculemos volumen, ¿ya? De cuerpos geométricos. Así que eso no lo... Entonces, un polígono está inscrito en una circunferencia si todos los vértices son puntos de ella. Es decir, los vértices de la figura, del cuadrado, chocan, todos los vértices del cuadrado chocan en un solo punto a la circunferencia. ¿Ya? Entonces, ahí yo puedo decir que el cuadrado está inscrito en una circunferencia. Ahora, si yo tengo esto, y aquí tengo el centro, ¿ese triángulo está inscrito en la circunferencia? ¿Está inscrito o no está inscrito en la circunferencia? En este caso, sí está inscrito en la circunferencia. ¿Y por qué? Porque todos los vértices del triángulo chocan en un solo punto en la circunferencia. Entonces, la figura que esté inscrita en una circunferencia tiene que, todos sus vértices tienen que estar insertos en la circunferencia. Tienen que chocar en un solo punto a la circunferencia. Ahora, esto que está aquí es muy distinto a esto. Esa figura, ese triángulo, no está inscrito en la circunferencia. ¿Y por qué? Porque ese vértice no chocó a la circunferencia. No chocó a la circunferencia. Entonces, estas dos cosas son totalmente distintas. ¿Ya? Entonces, para que una figura esté inscrita en una circunferencia, todos los vértices de esa figura tienen que chocar en la circunferencia, en un solo punto. ¿Ya? Así que mucho con eso. Ahora, un polígono está circunscrito a una circunferencia si la circunferencia es tangente a todos los lados del polígono. Es decir, esta figura que es un trapecio está circunscrito a una circunferencia siempre y cuando esta circunferencia choque en un solo punto. En un solo punto. ¿Ya? A eso se refiere con tangente, que choque en un solo punto. ¿Ya? Entonces, mucho ojo ahí con figuras inscritas y circunscritas. Significan acá yo tengo una figura dentro de la circunferencia, pero acá yo tengo la circunferencia dentro de una figura. ¿Ya? Así que esa es la diferencia entre ambas. ¿Ya? Para que no vayan a olvidar esa parte de ahí.
Bien, entonces ahora vamos a empezar con el cálculo de perímetro. ¿Ya? Vamos a empezar con lo básico. Y después nos vamos a enfocar en el área. Veamos. Perímetro de una circunferencia. Ustedes, como ya saben, el perímetro es la suma de todos los lados. Ustedes sabían que el perímetro es el borde de la figura, todo el borde de la figura. Entonces, cuando me piden el perímetro de la circunferencia, me piden calcular esto. ¿Cuánto mide todo esto? Se supone que esto está... ¿ya? Me piden el perímetro de todo esto. ¿Y cómo se puede calcular eso? La medida de todo esto. Tengo dos fórmulas para obtener el perímetro. La primera va a ser 2 por pi por el radio. O sea, si yo conozco el radio de la circunferencia, yo puedo conocer el perímetro. Ahora bien, si no me dan el radio, me dan el diámetro, mucho más sencillo, porque el perímetro va a ser el diámetro por pi. Con esas dos fórmulas yo puedo calcular el perímetro de una circunferencia. Después vamos a hacer varios ejemplos de eso. Ahora, si yo quiero calcular el perímetro de este pedazo de pizza, el perímetro de este pedazo de pizza, ¿ya? Entonces, el perímetro de este sector circular o del pedazo de pizza se hace por parte, por parte. Esta fórmula que está aquí, esa fórmula es del arco AB. Esa fórmula que está ahí, 2pi por el radio por el ángulo dividido en 360, es el perímetro de esta parte de ahí. Con esa fórmula yo determino cuánto mide esto. ¿Y por qué yo le someto R? Porque yo quiero el perímetro de todo ese sector, que este mide R, este también mide R, porque los radios son iguales, recuerden, y yo quiero el perímetro de todo esto. Todo esto. Por eso yo le sumé el 2R. Ahora, esto lo vamos a ver con el ejercicio. Ya, el pi no lo vayan a cambiar por 3,14, ¿ya? Si no se lo pide el ejercicio, no lo hagan. Lo dejan expresado nomás, ¿ya? Por si acaso. Entonces vamos a empezar primero a trabajar con el perímetro de una circunferencia. Bien, empezamos con los ejemplos. Dice, la rueda de la fortuna data de antes del año 1900 y tiene forma circular, ¿ya? En la actualidad, algunas alcanzan más de 100 metros de altura. Y la pregunta es, ¿cuál es el perímetro de la rueda que se muestra en la figura si su diámetro es 120 metros? 120 metros. Entonces, el diámetro es 120 metros. Entonces, recordad, este es el centro, ¿cierto? Este está ahí. Entonces, el diámetro divide en dos partes iguales a la circunferencia. Justo en la mitad. Entonces, me están diciendo que todo esto que está aquí mide 120 metros. Ya, entonces, el perímetro de una circunferencia, tengo dos opciones de calcularla. 2 pi por el radio o simplemente el diámetro por pi. En este caso me dan el diámetro. Me dicen que es 120 metros. Entonces, este valor lo reemplazo en la fórmula, en la cual involucra el diámetro, y me va a quedar 120 pi metros. Y ahí sería el perímetro de la circunferencia.
Bien sencillo, bien directo. Nada más que eso. Ahora, si yo quisiera aplicar esta fórmula de acá, también puedo. ¿Y por qué puedo? Porque el diámetro está formado por dos radios. Este es un radio y este es un radio. Y los radios tienen la misma medida. Si todo esto mide 120 metros, ¿cuánto mide cada radio? ¿Cuánto mide cada radio? 60 metros. 60 metros, correcto. 60 metros acá y 60 metros acá. Entonces, como conozco un radio, este de 60 lo reemplazo en esta fórmula. Y se lo voy a pasar 2 por pi por el radio, que es 60. Multiplico los números, 2 por 60, 120 pi metros. Y me obtuve el mismo resultado en ambas fórmulas. Entonces, ahí ustedes eligen cuántas fórmulas ocupar. O va a depender mucho de la información que me dé el ejercicio. ¿Ya? Pero en este caso era bien sencillo, bien directo. Entonces, con el primer ejemplo, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Dudas? Yo. Ya, Yo. ya. Tal Héctor, ¿cuál es su duda? Cuando uno multiplica o divide por pi, ¿es 3.14 o 3.1416? Dependiendo de cómo ocupar en un ejercicio. Y eso siempre a veces lo dicen. A veces dicen dejarlo con 2 cifras decimales. Pero esa información me la va a dar el ejercicio. ¿Ya? Ahora, en este caso, yo el pi lo dejo así expresado nomás. ¿Ya? Señora Beatriz, usted también tenía una duda. Sí, pero el profesor ya me la aclaró. Era más o menos parecido a lo que había preguntado mi compañero. La otra pregunta, ¿la letra P es lo mismo o parecido a lo X? La Es como letra lo P, pensar. yo le pongo, esa letra P es de perímetro. Ah, ya. ¿Ya? Sí. Ahora, voy a volver a repetir lo mismo. El pi lo voy a dejar expresado, a no ser que el ejercicio me diga que el pi es igual a 3,14. ¿Quién lo voy a reemplazar ese valor en el pi? Y ahí yo tendría que hacer 120 por 3,14. Y ahí voy a tener un valor exacto. Pero si no me lo dicen, lo voy a dejar solamente expresado. ¿Ya? Por si acaso. Vamos con el segundo ejemplo. Me dicen hallar el perímetro de la región sombreada. Dicen que O es el centro de la circunferencia mayor. Ese O que está ahí es el centro de la circunferencia más grande. Hay una duda en el chat. Dice, antes de seguir con el otro. La Vanessa pregunta, ¿en el perímetro el pi se multiplica con los 120 o se deja solo el 120 acompañado por el pi? Vuelvo a repetir. Si el ejercicio me pide calcular un valor exacto, yo lo tengo que multiplicar. Pero si no, lo dejo expresado. Es decir, si hay un ejercicio con alternativa, y me dan ese valor de, no sé, voy a suponer un valor 92,8, 7, no sé, número exacto, yo sí o sí tengo que multiplicar el 120 por 3,14. ¿Ya? Pero si no me lo dice el ejercicio, yo lo dejo solamente expresado. ¿Ya? 120 por pi. ¿Ya? Nada más así. ¿Ya? Y así lo voy a ocupar yo, por si acaso. Ya, perfecto. Sí. Bien, vamos a resolver el siguiente ejemplo.
Y me piden hallar el perímetro de la región sombreada. O sea, el perímetro quiere decir el valor de esta longitud, que está afuera, más el valor de la longitud que está dentro de la circunferencia pequeña. ¿Ya? Porque es el perímetro de la región sombreada. ¿Ya? ¿A alguien se le ocurre cómo resolver este ejercicio? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Se supone que el perímetro es el círculo completo que está más oscuro. Oh, se escucha mal. Le escucha cortado, Héctor. Ahora, Ahí Ahora sí. sí. ya. El perímetro es todo el contorno de la figura que es esa que uno ve de color medio plomizo. Sí, ese es el perímetro. Claro. Todo estoy marcando. Sí. Y nosotros tenemos ahí marcado un radio. ¿No es ¿Ya? cierto? Tenemos el radio que está marcado ahí sería 6. De la circunferencia mayor. De la menor me suma 6 el radio. O sea, de la mayor en este caso, de la mayor. Me da... Ahí sí, perfecto. Ah, que se escucha Es cortado. Oh, sí, se escuchó bien, se escuchó bien, Sí. Héctor. Ya. Entonces tenemos un radio de 6, ¿no es cierto? O sea que el diámetro sería 12. bien, ya, sí, perfecto. ¿Ya? Ya, pero ahora, si usted conoce el radio, con eso ya basta. Ejemplo, el radio de la circunferencia más grande, Claro, porque se multiplica después al cuadrado. no, el cuadrado ese sería el área. Ya. Yo conozco el radio de la circunferencia más grande, que es 6. ¿Cierto? Entonces yo voy a calcular el perímetro de esta circunferencia grande. El perímetro de la circunferencia más grande. ¿Ya? Y su radio es 6. O sea, el perímetro va a ser 2 por pi por 6. Multiplico los números y me va a dar 2 por 6, 12 pi. Este va a ser el perímetro de la circunferencia más grande. Ahora, si yo quisiera calcular el perímetro de la circunferencia pequeña, o sea, esta circunferencia que estoy marcando con rojo, ¿cómo lo tendría que hacer? ¿Cuánto es el radio de esta circunferencia pequeña? 3. Correcto, y con eso basta. Y con eso basta. Entonces, el perímetro es 2 pi por r. Pero ¿cuánto es el r? ¿Cuánto mide el radio? El radio es 3. Entonces, aquí yo reemplazo 2 pi por 3. Y 2 por 3 me da 6. Y ahí ya tengo el perímetro de la circunferencia pequeña. Ahora, escuchen bien lo que voy a decir. Como el ejercicio me pide el perímetro de la región sombreada, es decir, me pide el perímetro de la circunferencia mayor, se supone que está redondito, y me pide el de ahí. ¿Cuál sería el resultado final? ¿Cuál sería el resultado final? ¿El perímetro de la región sombreada? Perímetro total. El perímetro total va a ser simplemente la suma de los dos resultados. 18. Correcto, del perímetro mayor más el perímetro de la circunferencia menor. Es decir, 12 pi más 6 pi, y eso me da un valor de 18 pi.
Recuerden que se conserva el factor literal, ¿ya? Y ahí tenía el resultado de ese ejemplo. 18 pi. Ese sería el perímetro de la región sombreada. Ya, entonces quiero que analicen bien los dos ejercicios, los dos ejemplos, ¿ya? Comprendan lo que se hizo, por qué se hizo así, y si tienen alguna duda, me la van diciendo ahora. Si no, no puedo pasar a lo siguiente. ¿Dudas, dudas? Ya, no hay dudas. ¿Con el chat tampoco? No, nada. Bien, vamos a avanzar. Ya, este no lo voy a hacer todavía, lo voy a hacer mañana, porque este es un poquito más complejo que los demás. ¿Ya? Así que lo voy a hacer hasta mañana. Vamos a hacer estos dos. Ya, el de acá, este de aquí, es muy parecido al anterior. Le piden calcular el perímetro de una corona circular delimitada por dos circunferencias de radio 2 centímetros y 4 centímetros. Entonces me están pidiendo el perímetro de esa circunferencia, de la grande, y la circunferencia de la pequeña, el perímetro de la circunferencia pequeña. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo empezaría yo a trabajar ese ejemplo? Si me dan el valor del radio de la circunferencia pequeña, que sería 2, y de la más grande sería 4. 4. ¿Cómo puedo calcular el perímetro de esta corona? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguna idea? El perímetro es 2 por pi por el radio. Por 4. 2. Ahí ustedes eligen por cuál empezar. Si yo quiero calcular primero la circunferencia pequeña, ¿el radio cuánto va a ser? ¿De la circunferencia pequeña? 2. Entonces, como el radio es 2, yo lo reemplazo el R por 2. 2 por 2 me da 4 pi. Y ese va a ser el valor de la circunferencia pequeña. Ahora, voy a sacar el perímetro de la circunferencia más grande. 2 pi por R. ¿Cuánto mide el radio de la circunferencia más grande? 4. 4. Entonces, este R, yo lo reemplazo por 4, multiplico los números y me da 2 por 4, 8 pi. Y la pregunta es, ¿cuál es el perímetro de esta corona entonces? ¿Cómo yo calculo el perímetro? ¿Qué tendría que hacer yo ahora? La suma de Los dos dos. resultados, de los dos perímetros. Bien. 4 pi más 8 pi, eso es igual a 12 pi. Y ahí estaría el perímetro de esta corona. Sería todo lo que tiene borde azul. ¿Ya? Todo lo de borde azul. Y ahí estaría el ejercicio. Dudas, consultas. Dudas, consultas. El siguiente ejemplo tiene el mismo razonamiento que la pregunta esencial. Tiene el mismo razonamiento. Ahora, la diferencia es que aquí se calcula el perímetro. En la pregunta esencial es el área. Pero tiene el mismo razonamiento. Lo voy a leer. Dice, la piscina circular
se encuentra en un terreno cuadrado, cuyo perímetro mide 16 metros. ¿Cuánto mide el perímetro de la piscina? Entonces, aquí es importante que ustedes analicen la información que me dan. Lo voy a leer nuevamente. La piscina circular se encuentra en un terreno cuadrado, cuyo perímetro mide 16 metros. O sea, el perímetro del cuadrado mide 16 metros. ¿Cuánto mide el perímetro de la piscina? Entonces aquí ustedes tienen que analizar, ¿de qué me sirve saber el perímetro del cuadrado si yo necesito el perímetro de la piscina? ¿Cómo empezaría a trabajar ese ejemplo? ¿Cómo empezarían a trabajar ese ejemplo? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguna idea de cómo empezar? Tendría que buscar el centro de la piscina ¿Ya? y llegar a un extremo que sería el radio. Correcto. Bien. Esa es la idea. Pero ¿de qué me sirve que me den el perímetro del cuadrado? ¿De qué una información me tiene que dar eso? De alguna forma yo tengo que ocupar esta información. Y la pregunta es, ¿cómo yo ocupo esa información? Ya, como les dije anteriormente, el razonamiento de este ejercicio es el mismo razonamiento que tienen que ocupar en la pregunta esencial. ¿Ya? Lo voy a explicar así bien calmado este ejemplo. Me dicen que el perímetro del cuadrado es 16 metros. ¿Ya? Ustedes saben que el cuadrado tiene 4 lados iguales. 4 lados iguales. Si yo sumo estos 4 lados, me da 16 metros. ¿Cuánto mide cada lado del cuadrado? 4. Perfecto. Pues este mide 4 metros, 4 metros, aquí 4 metros y 4 metros. ¿Ya? Vamos a hacer esto. Ahora, si yo trazo, voy a aquí mirar el centro, ahí. Si yo trazo una recta que divida la piscina en dos partes iguales, ¿cuánto mide? ¿Cuánto medirá si yo trazo eso? ¿Cuánto mide de aquí hacia allá? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide eso? ¿Cuánto mide eso? Tiene 4 metros. Correcto, eso es el análisis que tienen que hacer. Ese es el análisis que tienen que hacer. Si yo trazo una recta, ¿ya? Que divida a esta piscina en dos partes iguales, esta distancia que puse aquí es la misma distancia que tiene el cuadrado. Recuerden que todo el cuadrado tiene todos los lados iguales. Entonces, todo esto mide 4 metros. Es decir, 2 metros aquí y 2 metros acá. Entonces, aquí ya encontré el radio. ¿Cuánto es el radio? 2 metros. Entonces, con eso ya estoy listo. Porque el perímetro de la circunferencia es 2 pi por r. ¿Y cuánto mide r? 2 metros. O sea, me va a quedar 2 pi por 2. Y 2 por 2 me da 4 pi metros. Ese era el razonamiento que debían ocupar para resolver ese ejercicio.
Analícenlo detalladamente, los valores que se colocaron, y si les quedó alguna duda con esos dos ejemplos. Y quiero que se acuerden de este ejemplo de la piscina, pero como les dije, el mismo análisis o el mismo razonamiento que se ocupó acá es el mismo que tienen que ocupar en la pregunta esencial. ¿Ya? Cuando se la explique, ahí se van a dar cuenta el razonamiento que hay que hacer. ¿Nos queda tiempo, cierto? Sí, Sí, 15 minutos. Ya, vamos a hacer más. Ya, estos son bien directos, son bien sencillos. Llegar y aplicar la fórmula. Esta medida que está aquí, ¿es el radio o es el diámetro? ¿Qué sería esa medida que está ahí? ¿Será el radio o será el diámetro? ¿Qué dicen ustedes? Los pillé, parece. Profe, Ah, no, sí, a ver. yo esa parte me la sé, pero tampoco quiero opinar mucho porque es el único que está opinando un poco más. No hay Yo problema. esa parte la sé porque yo me manejo, o sea, por parte de mi trabajo me manejo con esta parte. ¿Ya? Porque nosotros construimos muchos estanques. Ah, ya, perfecto, ya. Ya, claro, yo ahí me manejo con esta parte. Incluso la pregunta esencial que yo respondí una de estas, que yo la considero la más simple, pero que quería ver la otra yo. Ah, ya, perfecto. Muy bien. Muy bien. Ya, para los que no dijeron nada, porque a lo mejor todavía tienen dudas, voy a colocar dos circunferencias. Voy a ubicar el centro de la circunferencia. Desde el centro de la circunferencia a cualquier punto de la circunferencia, eso se llama radio. Eso es el radio, solamente ese. Desde el centro a cualquier punto de la circunferencia, eso se llama radio. El diámetro es una cuerda que pasa por el centro y que divide la circunferencia en dos partes iguales. Es decir, el diámetro es R más R. O sea, la suma de dos radios me da el diámetro. Ahora, en este caso, me dan el radio. Me dan el radio. Entonces, el perímetro es 2pi por R. Ese R lo reemplazo por el valor que me dan, que es el radio. 2pi por 3. Y 2 por 3 me da 6pi. Y ahí tenía el perímetro. Bien sencillo, bien directo. La misma idea acá. Milímetro va a ser igual a 2 por pi por 2,5, porque el 2,5 es el radio. Ah, 2,5. Sí, 2,5. Entonces yo multiplico los números, 2 por 2,5, eso es 5 pi. Y ahí yo tengo el perímetro de esa circunferencia. Vamos acá, con el tercero, la misma idea. Me dan el radio. El perímetro es 2 por pi por r. El valor del r me lo dan, que es el radio. 4. Y 2 por 4 me da 8.
Y ahí encontré el valor del perímetro. Y acá, ¿qué me dan? Eso es el perímetro, o sea, eso es el radio o es el diámetro. Diámetro. El diámetro. Ya, entonces, si el diámetro es 5, yo puedo ocupar esta fórmula. Pi por D. ¿Ya? Lo pueden escribir así o lo pueden escribir así. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. D es el diámetro. Entonces, el perímetro va a ser 5 por D. Ahí estaría listo. Ahora, si no lo quieren ver así con diámetro, si el diámetro es 5, ¿cuánto mide el radio? ¿Cuánto medirá el radio si el diámetro es 5? 2,5. 5. Entonces aquí tienen que recordar que el radio es la mitad del diámetro. ¿Qué quiere decir eso? Que si el diámetro mide 5, el radio mide 2,5. ¿Ya? Entonces me va a quedar P, el perímetro, Como el ejercicio de arriba. correcto. 2 por pi por 2,5 y 2 por 2,5 eso es 5. Y ahí está el perímetro. ¿Ya? De las dos formas llego al mismo resultado. Bien, 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 bien. Vamos a hacer los últimos ejemplos con el tiempo que nos queda para poder explicar la pregunta esencial. Y me piden calcular el perímetro de la siguiente figura, o sea, de la figura sombreada. Me piden eso, ese arco y esa cuerda. Eso me piden, el perímetro solamente. De ahí y de acá. Y la información que me dan, me dicen que el radio mide 7 centímetros. ¿Ya? Esa es la información que me dan. Yo anteriormente le había dicho que si yo quiero calcular el perímetro de ese arco, eso se llama arco, ¿cómo se llama? El perímetro de ese arco es 2 por pi por r por el ángulo dividido en 360. ¿Ya? Y con eso yo calculo el perímetro de ese arco. ¿Ya? Solamente para eso. Y yo necesito también calcular esa parte de ahí. Calcular esa parte de ahí. Veamos. Vamos a empezar con lo más fácil, que es aplicando esta fórmula. Entonces, el radio me lo dan. El radio es 7. El radio es 7. Entonces, este radio yo lo reemplazo, me va a quedar 2 por pi por el radio, que es 7, por el ángulo. El ángulo es el que se forma acá, que es 60. 60 grados. Dividido en 360 grados. Si yo resuelvo eso, voy a encontrar el perímetro de ese arco. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden multiplicar directamente o pueden simplificar. Ahí ustedes deciden cómo resolverlo. Como yo no tengo calculadora a mano, voy a empezar primero a simplificar esto. Elimino los grados, elimino los ceros, se puede simplificar con eso, y yo puedo hacer eso porque aquí hay una multiplicación, entonces no hay problema, son todas multiplicaciones. El 6 con el 36 se puede simplificar. Sí. ¿Puedo simplificar el 6 con el 36? Sería 6. ¿Se podrá o no se podrá? Cerrado. Yo 6. tengo eso. ¿Se puede simplificar? Y la respuesta es sí. El 6 y el 36
tienen divisores en común, que es el 6, Sí. 6. o el 2, o el 3, pero siempre se divide el mayor. Entonces, por 6. 6 dividido en 6, eso es 1, y 36 dividido en 6, eso es 6. Entonces ahí yo simplifico el 6 en el 36 por 6, y eso me da un 0. Y ahora, ¿cómo se multiplican las fracciones? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Cómo se multiplican las fracciones? Las fracciones se multiplican hacia el lado. Es decir, yo tendría que multiplicar 2 por 7 por 1, 2 por 7, 14, por 1 me da 14 pi. Y aquí, como hay 1, que no se anotan, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 1 por 6, 6. El 14 y el 6 se pueden simplificar. Sí. Sí, 2. porque son ambos números pares. Entonces yo puedo simplificar por 2. Puedo simplificar por 2 y eso me da 7 tercios pi. Esta es la medida del arco solamente, de ese arco que está ahí. ¿Y qué me falta ahora? Calcular esa parte de ahí. ¿Ya? Y esa parte de ahí se obtiene sin ningún cálculo, sin ninguna fórmula, sin nada. Veamos. Aquí se forma un triángulo, ¿cierto? Si se dan cuenta, un triángulo, ese triángulo. Y los radios son iguales, por eso yo le puse 7 acá, porque este es un radio y este también es un radio. ¿Ya? Ahí se forma un triángulo. Voy a formar este triángulo acá, para que vean qué sucede. Este ángulo mide 60 y este lado mide 7 y mide 7. Si dos lados miden iguales, tienen la misma medida, este lado mide lo mismo que este. ¿Qué pasa con sus ángulos basales, con esos ángulos? ¿Cómo son? ¿Iguales o distintos? Iguales. Los lados de un No escucho a los triángulo. estudiantes, están hablando, no se escucha el Jan. ¿Hablaste, Jan? Sí, iguales. Son iguales. Sí, no se escucha. Él está hablando, pero no te escucho. No sé si alguien más. No sé si es nuestro. O que lo escriba. Sí, si lo puedes escribir en el chat porque no escuchamos a los alumnos. Son iguales, dice. Bien, son iguales estos ángulos, perfecto. Muy bien, estos ángulos son iguales. La suma de los ángulos interiores, ¿cuánto me tiene que dar en un triángulo? ¿Cuánto me tiene que dar la suma de los ángulos interiores? Eso ya lo vimos. Recuerden escribirlo en el chat porque no se escuchan ustedes. Ya, la suma de los 180. del triángulo, sí o sí me tiene que dar 180 grados. Pero ya tengo 60. ¿Cuánto me falta entonces? 120 grados. Ah, pero estos dos son iguales. Eso quiere decir que este mide 60 grados y este 60 grados. Y ahí me da los 180. Y fíjense bien lo que pasó. Estos tres ángulos son iguales. Entonces, este triángulo, ¿qué nombre tiene? ¿Qué triángulo es? Si todos sus tres ángulos son iguales. Sus tres ángulos son iguales. ¿Qué nombre tiene este triángulo? El nombre que tiene es un triángulo equilátero, mide 7. Entonces, este también mide 7. Y ahí encuentre la otra medida que sacamos. Y ahí sería el resultado final del perímetro de ejercicio. Bien, les voy a presentar la pregunta social, pero quiero que recuerden
el ejercicio de la piscina. El ejercicio de la piscina, ¿ya? Les voy a presentar la pregunta esencial. Dice, elige uno de los ejercicios y calcula el área de la región sombreada. Divide el área. Y yo les doy 6 opciones de ejercicios. Ustedes tienen que elegir el que más les acomode. Entonces aquí vamos a recordar algunas cositas de la piscina. En la 1, fíjense bien, tengo un rectángulo y me dan simplemente el largo del rectángulo. Y el largo mide 20 centímetros. ¿Cuánto mide esta distancia que está ahí? ¿Cuánto mide? Todo eso. Y de aquí a allá mide 20. ¿Cuánto mide ese que está ahí? ¿Cuánto medirá? Entonces aquí tienen que ocupar el mismo razonamiento. Si ustedes saben cuánto mide ese lado azul, lo dividen en 4 radios y le va a dar el valor del radio. Y si yo tengo el valor del radio, puedo calcular el área. Acá, ¿qué tendría que hacer yo? Aquí, este ejercicio se resuelve restando. ¿Qué tengo que restar? El área del trapecio. Ustedes ya saben calcular el área del trapecio. Lo pasé hace como semana pasada. Sí, antes pasada. Claro, porque estoy en un prueba. Yo calculo el área de ese trapecio, y yo le resto el área de esta semicircunferencia. Yo le resto ese radio. Y si yo le resto, voy a obtener ese que está ahí. Acá, la misma idea que el de aquí. Son iguales. Son iguales. Si de aquí a acá mide 8 centímetros, ¿cuánto mide esta parte de aquí hacia allá? Si es un rectángulo, ¿cuánto mide todo esto? Si aquí mide 8, ¿cuánto mide esto? Y si esto mide 8, aquí está la mitad, El radio es 4. yo voy a conocer el radio. Primero tengo que saber cuánto mide esta parte de aquí. ¿Ya? Y me diciendo que es un rectángulo, o sea, este mide 8, ¿cuánto mide de acá? Y este sería el área de una mitad de una circunferencia. La mitad de una circunferencia. Y por último, no sé si se ve, Sí se ve. ¿ya? Aquí el mismo razonamiento de la piscina. El mismo. Aquí me dicen que todo esto mide 8. Todo esto mide 8 centímetros. ¿Cuánto mide esta distancia de acá? ¿Cuánto mide esto de ahí? ¿Cuánto mide esto de acá? Y si todo esto mide 8, eso se divide en 4 radios. Radio, 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 radio y radio. Bien, mañana voy a pasar el área y ya van a tener la herramienta para calcular el área de esas figuras. Bien, cualquier duda, consultas, me hablan a WhatsApp, si es que está bueno, a mí o a la profesora Jenny. ¿Ya? A ti nomás. Todavía no. Ya. No se preocupen, a ti.